Bueno, buenos días. Voy a empezar. Buenos días. Bueno, gracias por estar aquí en este encuentro con el experto. Bueno, mi nombre es Pedro Gil, soy endocrino del Hospital de Valdebrón, de la Unidad de Tecnologías, y soy también médico en los centros de diálisis de la empresa de Diavero. Gracias a la CEP por la invitación y bueno, lo de sentirme experto no sé bien, pero me hace sentir que ya tengo canas y me aproximo a una edad mayor. Un poco para cuando me comentaron lo de hacer esta sesión de encuentro con el experto, la idea es hacer la dinámica, ¿no? Y entonces tener una interacción con todos ustedes, saber vuestra experiencia en el manejo del paciente con enfermedad renal crónica avanzada, ¿no? con diabetes, bien sea tipo 1 o tipo 2. Y me hizo una reflexión de cómo he llegado, más o menos, cómo fue mi incursión en el mundo de la enfermedad renal crónica avanzada. En el año 2017 empecé a trabajar en los centros de diálisis, justo cuando acabé la residencia en San Pau, y mi primera pregunta fue entender qué pasa en estos enfermos, ¿no? Es decir, qué pasa con la diabetes, qué pasa con el metabolismo de glucosa e insulina en la diálisis. Y para ello pudimos observar que los pacientes en diálisis, dentro de la sesión de la hemodiálisis, sufren una reducción de la glucosa independientemente del tratamiento hipoglicemiante que reciban, ¿vale? Así sea dieta o bien tratamiento con insulina. Y pudimos observar que los pacientes que iban tratados con insulina son los que experimentan una mayor caída de glucosa dentro de la hemodiálisis. Con ello, hicimos otro pequeño estudio, vino la pandemia, los pacientes no podían ir a los hospitales en el centro primario de salud para el control glucémico. Con los recursos que teníamos, con los glucómetros, hicimos a través con la empresa de Roche, una plataforma online para que los pacientes descargaran cada vez que van al centro de diálisis y poder hacer un seguimiento de su control metabólico. Con esto escribimos un póster para la CET en el 2022. Esta es la plataforma nos aglutina la información similar a la monitorización continua de glucosa, ¿no? Y podía yo a distancia, mientras que veía pacientes en COVID, pues por las tardes me dedicaba a ver perfiles de glicemia y a intentar ayudar a los pacientes que no tenían COVID que se iban a dializar. Con esto pudimos observar que este seguimiento había una reducción de la glucosa por debajo de 70. Pudimos ver una reducción de hipoglicemias. Con ello, aumentamos la N de pacientes de los centros de diálisis, de 69 subimos a 120 y pudimos observar que este mismo seguimiento con esta plataforma, pasado ya 3 años, también estaba asociado a una reducción de la hipoglicemia. Y lo último donde estamos es ahora integrar, ¿no? Este manejo con autocontroles de glicemia capilar, con glucómetros, con las nuevas tecnologías, ¿no? Con el CGM, con la monitorización continua de glucosa, valorar a los pacientes antes que lleguen a la diálisis y saber qué experiencia podemos obtener con los sistemas integrados, ¿no? En esta población. Entonces, ¿dónde estamos con la diabetes y la enfermedad renal crónica terminal en España, ¿no? La prevalencia de la enfermedad renal crónica, un poquito de reflexión. Esta fue la sesión que di en el año 2020, en una sesión de donde discutíamos riñón con un cardiólogo y un nefrólogo, y estos eran los 5 puntos en mi diapo de conclusión de hace 4 años, ¿no? Estos pacientes experimentan una alta variabilidad glicémica, son pacientes donde la glicosilada no podemos confiar en ella, el CGM es el futuro, dónde estaban los análogos de GLP-1 inhibidores del GSLT2 en el manejo de este paciente y ajustar la terapia insulínica en el paciente en prehemodiálisis. Entonces, ¿dónde estamos con la enfermedad renal crónica en España? Más o menos, ¿qué estadísticas llevamos de prevalencia? ¿Alguien? La primera pregunta. ¿Qué prevalencia más o menos en la población general, ¿no? Con o sin diabetes?
¿Alguien se anima? La doctora González. Vale. Pues tenemos una prevalencia de enfermedad renal crónica de un 15%, ¿vale? Por el estudio Enrica publicado ya hace unos 5 años. Es más frecuente en hombres y la población con enfermedad renal crónica está asociada a mayor enfermedad cardiovascular establecida. Estos pacientes, si tienen diabetes, progresa más rápido su enfermedad renal crónica y es la diabetes la principal causa de hemodiálisis. Actualmente en España la forma más prevalente de enfermedad renal crónica es la estadio 3A. ¿Vale? Bien. ¿Y cómo es la prevalencia o dónde estamos en prevalencia del paciente que necesita una terapia renal sustitutiva, ¿no? Es decir, bien sea trasplante renal o bien sea hemodiálisis? La prevalencia ha ido en aumento desde el año 2009. Vemos que en el 2020 estos son aproximadamente la prevalencia que manejaba España, es bastante elevada. Se vio un pequeño descenso, pero bueno, sabemos todo por qué hubo este descenso en el año 2020. ¿Y cuál es la edad de estos pacientes? Bueno, son pacientes mayores de 65 años, sobre todo mayores de 75 años. Es una población en la cual se le ofrece terapia renal sustitutiva, bien sea el trasplante renal, que es la primera opción en el 54% de los pacientes, seguida de la hemodiálisis. Pero un dato curioso y es que la mayoría de los pacientes, independientemente se trasplanten o no, un 70, casi 80% de pacientes pasan por hemodiálisis. Esto en una corte en el hospital, con 56 pacientes trasplantados desde el año 2021 al año 2023, pudimos observar que un 83% de pacientes habían estado previamente en hemodiálisis. ¿Y qué característica tiene el paciente diabético tipo 2, paciente con diabetes tipo 2, que tiene enfermedad renal crónica terminal, ¿no? ¿Qué define este paciente, ¿no? Es decir, ¿qué tiene el paciente con diabetes y enfermedad renal crónica, ¿no? ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando yo digo una característica de este tipo de paciente? Paciente de edad avanzada, ¿no? Es un paciente que tiene una diabetes de larga evolución, que está asociado a enfermedad cardiovascular, que probablemente esté en tratamiento con insulina y que tenga un alto riesgo de hipoglicemia, ¿vale? Estas son las características que tiene el paciente con diabetes y enfermedad renal crónica terminal. Entonces, para entender lo que pasa y cómo podemos ayudar a esta persona, tenemos que entender un poquito, o yo tuve que intentar entender a lo largo de estos años, los cambios fisiopatológicos que sufre la diabetes, tanto la insulina como la glucosa, a medida que progresa la enfermedad renal crónica. Entonces, lo primero que tenemos ya en estadio 3B, vamos a tener un cambio en el metabolismo de la insulina, ¿no? Podemos observar que hay un incremento de la PTH, un déficit de vitamina D, y esto se asocia a un estado de insulinopenia. El riñón deja de filtrar insulina y, por lo tanto, tenemos una prolongación de la vida media de la insulina. En esta misma fase también hay menor expresión. Sí, sí. Sí, sí. Antes de que sigas por ahí, has dicho las características fenotípicas de los pacientes con enfermedad renal terminal. A día de hoy se sabe si existen características fenotípicas diferenciales entre los pacientes con insuficiencia renal con o sin microalbuminuria. Hay datos, no... Hay datos... Macro, vaya. Sí, proteinuria. sí. Porque yo creo que es distinto, igual el fenotipo de paciente. Pero bueno, igual no hay datos o no... Hay una revisión a propósito de los inhibidores del GSLT2, donde el paciente microalbuminúrico es un paciente que está asociado a una diabetes de menor evolución, con más obesidad, y es un paciente que probablemente es más joven en edad. Esto es el paciente sin microalbuminuria, como es una enfermedad renal crónica, no probablemente multifactorial, ¿no? Está asociada al componente de hipertensión, el componente de edad, es un paciente de con una edad mucho más avanzada, puede haber una tendencia al normopeso o no asociarse tanto a las características clásicas, ¿no?, de la circunferencia hipertrigliceridémica. Y este es un paciente que es menos insulinoresistente, más insulinosensible y probablemente es el que tiene mayor riesgo a la hipoglicemia cuando entra en la fase de hemodiálisis. ¿Vale? Pues muy bien. ¿Vale? Gracias por la pregunta. Y esto
cuando nosotros hacemos la revisión en diálisis, también saber más o menos filiar la causa nos ayuda, más o menos también ver la evolución de la enfermedad renal crónica, sobre todo para ver las complicaciones que se asocian a este paciente. Entonces, bueno, un poquito, esto ya lo sabemos todo, ¿no? El uso de los inhibidores de GSLT2 en esta población con este filtrado. Básicamente, ¿por qué? ¿No? Porque utilizamos o creemos que el inhibidor aquí es importante. Bueno, aquí ya pongo la respuesta, ¿no? Básicamente porque detiene la progresión a enfermedad renal crónica, ¿vale? Esto es un estudio publicado por los compañeros de la Sociedad Española de Nefrología, donde hacen una reflexión del EMPA-KIDNey y concluyen que, bueno, basado en los resultados del EMPA-KIDNey, donde hay un retraso de la progresión de enfermedad de entrada a diálisis en los pacientes con un filtrado de 20, nos hacen la proyección de que si nosotros empezamos el inhibidor con un filtrado de 85 o, como lo tiene la mayoría de la población española, con un filtrado de 45, vamos a detener aproximadamente la progresión de enfermedad renal crónica casi 15 años, ¿vale? ¿Y qué pasa en fases más avanzadas, ¿no? Ya entrando en materia, ¿qué ocurre, ¿no? Con el metabolismo de glucosa y de la insulina? Bueno, el riñón deja de producir glucosa, el riñón contribuye al 20% de la glucosa basal, ¿vale? Ese 20% se pierde y el paciente tiene más riesgos de hipoglicemias basales. Por lo tanto, si el paciente va con insulina lenta, ¿qué va a experimentar? Hipoglicemias nocturnas, ¿no? Vale. Pero un dato importante, y es que la glicosilada aquí ya pierde precisión, ¿vale? Más o menos alguien sabía o más o menos ha experimentado, ¿no? Que pacientes o que lleven en la consulta a pacientes con enfermedad renal crónica terminal que les pase esto, ¿no? Que estén de acuerdo que la glicosilada aquí, pues ven que los autocontroles no se parecen a la glicosilada que tiene el paciente. ¿Alguien se ha lanzado esa pregunta? Bueno, todos, ¿no? La mayoría. Vale, esto no es una cosa que es relativamente nueva. Los inhibidores en esta fase nos pueden ayudar a detener la progresión a diálisis y el uso de GLP-1 pues lo podemos mantener, de hecho, e iniciar. Pero ¿qué pasa cuando ya estamos en la fase prediálisis? Bueno, la acidosis metabólica que acompaña a la enfermedad renal crónica afecta el metabolismo hepático. El paciente va a tener una insulina endógena o exógena que va a tener un clearance afectado. Va a haber una reducción de la gluconeogénesis hepática, con lo cual mayor riesgo de hipoglicemia nocturna. Y podemos hasta suspender la insulina en esta fase. Y una cosa que sí es importante es que aparece un término que se llama la diabetes burnout. El burnout de la diabetes es una diabetes en el cual el paciente se le retira toda la medicación y durante un periodo igual o superior a 6 meses tiene una glicosilada inferior a 6,5. Es una definición antigua porque es una definición con glicosiladas endovenosas. Vale. Entonces, con lo dicho, lanzo la primera pregunta. Entonces, ¿qué hacemos para el control metabólico? ¿Pedimos o no pedimos glicosilada en estos pacientes? ¿Qué creen? Hay precisión, no hay precisión, pero la seguimos pidiendo. Yo la pido en la analítica. Pero mi pregunta es ¿por qué? ¿Ah? Mejor que nada, ¿no? Ya. Por inercia, ¿no? Dice aquí la doctora González. ¿Y la compañera? Ya, porque es lo que hay, ¿no? Vale. Bueno, la glicosilada en diálisis está asociada a mortalidad. El U-shape de glicosilada, en estudios ya desde el 2010, 2014 y 2017, el U-shape, glicosiladas por debajo de 6 o por encima de 8, se asocia a mortalidad. Entonces, bueno, nos habla de un estado inflamatorio, de un estado catabólico del paciente y nos puede orientar a su mortalidad. Pero más allá de allí, para beneficio del control metabólico, bueno, nos puede engañar, ¿vale? Todos estos factores, como la acidosis metabólica, la urea, el déficit de hierro, puede dar valores falso positivos de glicosiladas
Y la anemia, transfusiones, la eritroproyetina, que es muy complicado porque estas dosis las van cambiando casi que semanales, pues nos puede artefactuar la glicosilada y nos da valores falsamente negativos. Entonces, ¿cómo hacemos el abordaje metabólico, ¿no? Nuestro gol estándar está afectado en la población ya filtrados por debajo de 30, ¿no? ¿Qué hacemos, no? ¿A dónde recurrimos? ¿O qué podemos hacer? Esto es por inteligencia artificial, ¿vale? Bueno, es una charla yo hago diabetes, hago tecnología, pues bueno, parece que la respuesta es utilizar la monitorización continua, ¿no? Vamos a saber qué evidencia hay. Y gracias a la monitorización continua, podemos entender también mecanismos o cambios fisiopatológicos que experimentan estos pacientes, ¿vale? Y saber qué papel puede jugar otros biomarcadores como la fructosamina y la albúmina glicosilada, ¿vale? ¿Alguien había pedido fructosamina en estos pacientes o lo tiene incorporado en práctica habitual? Bueno, a ver si después de esto lo piden o no. Vale, entonces, ¿qué evidencia tenemos con la monitorización continua en diálisis? ¿Alguien lleva pacientes en diálisis o prediálisis que hayan iniciado sensores? ¿Sí? ¿Algún perfil o o tu experiencia individual, confías en el dato del sensor o el paciente hay una interacción por parte del paciente diciendo, mira, esto no me gusta o esto sí me gusta o estoy más tranquilo o estoy... ¿no? Nada, vale. Bueno, la monitorización continua ya desde el 2010 nos permitió entender que hay cambios de la glucosa en diálisis y ya desde los primeros estudios con el iPro de Medtronic ya nos hablaba de una caída de la glucosa intradiálisis, con lo cual, bueno, la monitorización es de las que ha permitido ayudarnos a entender el mecanismo de hipoglicemia intradiálisis. También otros estudios, también del 2010 con iPro, nos ha permitido diferenciar que el día de hemodiálisis el paciente puede estar más hiperglicémico y el día de no hemodiálisis el paciente puede estar más hipoglicémico. Estos son los estudios del 2010, pero ya son los primeros estudios que nos diferencian un día de otro, ¿vale? Y esto es una revisión desde el año 2020 hasta ahora, que he buscado los artículos de reciente publicación, del 20 al 23, con sensores en hemodiálisis. Y vemos que la mayoría de los estudios concluyen lo mismo. Los sensores en diálisis tienen un MAR superior al 10%, ¿vale? De hecho, el estudio de la doctora Chico, de San Pablo del 21, ¿no? Concluye que el MAR del libre era de un 23% y puede llegar hasta 29% los días de hemodiálisis, ¿no? Sobre todo, parece no estar relacionado con el estado de hidratación de este paciente. Un estudio también de hace 2 años con G6, el estudio de Vilar, que es uno de los estudios, creo que más importante en este tema de los últimos años, porque es el estudio que evaluó al paciente durante 180 días, ¿no? Entonces, el resto de los estudios son estudios muy limitados en el tiempo y creo que evaluar al paciente por un periodo largo, ¿no? Bueno, vemos la evolución al menos a una corte mayor que 15 días. Y ellos concluyen que el MAR del G6 es de 13 y 14%, hacen una reflexión de que la mayoría de sus pacientes están hiperglicémicos y que esta tendencia a creer que el paciente en diálisis está más hipoglicémico, ellos no lo vieron tan claro, ¿vale? Ya nos concluyen que hay un TIR del 38%. Y nos hablan de que creen que el estado de la cantidad de líquidos que se extrae de la diálisis también puede afectar el MAR del sensor. Y este último estudio, publicado hace un año con el iPro de Medtronic, también nos hace una reflexión interesante donde dice de que ellos no encontraron diferencia en los días de diálisis y no diálisis en cuanto a la media de glucosa. Y por lo tanto, aconsejan no hacer cambios de insulina los días de diálisis y no diálisis. Vemos que los estudios son bastante heterogéneos, ¿no? Pero lo que están todos de acuerdo, la gran parte, es que el MAR de los sensores es superior al 10%.
Pero ahí que hay un par de cosillas que los estudios con sensores no nos aclaran o no hacen o no utilizan la diferencia de qué tipo de hemodiálisis el paciente hace o no hace. Y bueno, hay otras evidencias y de la práctica mía, donde el tratamiento yo creo que sí ha de ajustarse, ¿no? No sé si ustedes en los pacientes que llevan en diálisis hacen alguna distinción de la pauta de insulina, diálisis, no diálisis. No sé si esto el propio paciente lo experimenta o el nefrólogo se los dice. Yo aprendí mucho de los pacientes. Cuando yo era muy pues, glucocéntrico y venga, la insulina tal día, pues el propio paciente me decía, es que no me puedo poner esa cantidad. Usted me lo dice, me da la pauta de algoritmo, pero yo no me pondré esa cantidad. Y ahí empecé a hacer la reflexión de que, bueno, esta persona, pues sí, y la propia enfermera de diálisis también te lo dice, ¿vale? Entonces, con el tratamiento, el ajuste del tratamiento, ¿qué evidencias hay? Bueno, este estudio publicado ya hace 5 añitos es un estudio cruzado donde los pacientes, el grupo 1, no se le ajustaba la insulina basal de los días de diálisis y el grupo 2 se le hacía una reducción de un 25% durante 2 semanas y luego se cruzaban los pacientes. ¿Y qué vieron en este estudio? Que el paciente a que no se le ajusta la insulina experimenta un mayor porcentaje de glucosas por debajo de 70 y tiene un porcentaje mucho más alto, uy, esto no va, bueno, perdón, y tiene un porcentaje mucho más alto de hipoglucemia sintomática, sobre todo en los días de la hemodiálisis, ¿vale? Entonces, bueno, sí, parece que a lo mejor tenemos que ajustar la dosis de insulina. Y esto es de mi práctica habitual. Estos son 6 pacientes que han empezado hemodiálisis hace 3-4 meses. Y aquí vemos las dosis de insulina los días de hemodiálisis, de no hemodiálisis, perdón, que son 42 unidades versus la dosis de insulina los días de hemodiálisis. Esto aquí está la recomendación que yo le doy al paciente y luego está la propia reducción más a más de la que yo le doy, que él mismo se hace el día de diálisis. Es decir, el paciente ya sabe que va a ser hipoglucemia el día de diálisis y ya se ajusta, ya se reduce. Y pensé, bueno, si el señor hace esta reducción, vamos a encontrar una glicemia media más alta los días de hemodiálisis. Pues no. Los días de hemodiálisis, la glucosa media, medida por sensor, es mucho más baja que la glucemia media de los días de no hemodiálisis. Y de la modalidad de diálisis, ¿puede afectar o no el control glicémico? ¿Sabemos cuántas modalidades de diálisis hay? De hemodiálisis, perdón. Vale. Sí. ¿Qué nos quedamos? Con los últimos estudios que has mostrado de diabetes care y tal, con sensores, parece que no había ni diferencias en diálisis o no hemodiálisis, cuando en realidad los que ya llevamos más canas que tú, sabemos que cuando se da la hemodiálisis se pegan un pelotazo de hipoglucemia en los pacientes que como no reduzcas la insulina lo tienes claro. O sea, eso es una evidencia palmaria, ¿no? Y eso es lo que has visto tú también. Por tanto, mi pregunta es, muchas veces se ponen los sensores, pero claro, los sensores son para algo, entonces igual lo que hacen es avisar y entonces, claro, por eso no hacen hipoglucemias, porque ya se ajustan el tratamiento y, claro, entonces no sirve. Tienen que ser ciegos, porque si no, no sirven para la indicación, para el diseño del estudio. Claro, o sea que lo digo porque parece como si la tecnología, bueno, si ellos tienen un sensor y se modifican la pauta o se ponen tendencia a hipoglucemia y empiezan a comer, pues entonces ya claro que no hay diferencias. Sí, a ver, bien como lo explica, la evidencia del último estudio del 23, pero la práctica clínica habitual, y esto por eso mostré esta diapo de aquí, ¿no? Era un poco sí, el paciente en hemodiálisis necesita menos insulina, ¿vale? Entonces, porque está con una tendencia a una glicemia mucho más baja, sobre todo en la sesión intradiálisis, ¿no? Entonces,
el estudio del último estudio del IPRO es un estudio también, ¿qué es lo que pasa? Que es un estudio a muy corto plazo, son 7 días, entonces hacer esta conclusión, pero claro, es un estudio que se publica en una revista de muy alto impacto, es un estudio de 7 días, es un estudio con un sensor que es verdad que tiene alarmas, y entonces, ¿qué pasa? Que el paciente hace modificaciones y a más jamás pues no sabes bien si, bueno, claro, no hubo diferencias, pero es que el propio paciente ya ha hecho cambios, ¿no? Entonces, sí, eso es una crítica a este último estudio. Es verdad que el resto de estudios es heterogéneo en las conclusiones. Unos apuntan a que sí hay que ajustar la dosis de la insulina y otros, bueno, no se mojan mucho y no nos dan mucha recomendación, ¿vale? Entonces, para explicar brevemente, hay dos tipos de modalidades de hemodiálisis. La hemodiálisis convencional, que creo que es la que estudiamos todos en la carrera, ¿no? Que es el paso de difusión de un compartimento de más concentración a menos concentración. La sangre del paciente, membrana dializadora, líquido dialítico. Vale. La hemodiafiltración online es la nueva modalidad de diálisis que ya lleva unos 10 años y es una hemodiálisis donde, aparte de la diálisis convencional, se le hace una perfusión de un flujo de muy alto volumen a la sangre, directamente al torrente sanguíneo del paciente, ¿vale? Y es líquido dialítico. Y esta modalidad de diálisis está asociada a una reducción de la mortalidad, sobre todo en el paciente, en el paciente con diabetes. ¿Por qué? Porque el paciente mantiene el estado hemodinámico durante las 4 horas de diálisis. Infundir líquido dialítico directamente a la sangre del paciente es una diálisis de mejor calidad que la convencional, y a efectos de control glicémico ya se ha visto que la hemodiálisis convencional está asociada a menor tiempo en hipoglicemia y a menor tiempo en hiperglicemia, mejorando el TIR de los pacientes. Entonces, también entender que la hemodiafiltración online, que es una modalidad nueva de diálisis, y la mayoría de los centros periféricos a los hospitales ya hacen hemodiafiltración online, es un cambio en cuanto a los resultados cuando analizamos MAR y analizamos variabilidad glicémica de estos pacientes, ¿vale? Es una reflexión, porque en muchos estudios americanos todavía se siguen dializando los pacientes con hemodiálisis convencional, y la hemodiálisis convencional está asociada a mucha hipoglicemia, ¿vale? ¿Crees que con la hemodiafiltración el estado de hidratación imagino que se mantiene más estable y quizá los sensores ahora con esto son más fiables también intradiálisis? ¿No? Puede ser, muy buena esa pregunta. Pues sí, probablemente la hemodiafiltración online, la calidad de la diálisis es mucho mejor. La mayoría de los pacientes pueden finalizar las 4 horas de hemodiálisis. Con la convencional, muchos pacientes, sobre todo los pacientes con cardiopatía, no pueden finalizar las 4 horas de hemodiálisis porque el paciente tiende a estar hipotenso. Hay que finalizar la sesión de hemodiálisis antes de las 4 horas y el paciente queda con un estado de hiperhidratación, ¿vale? Con la hemodiafiltración online no, se tolera mucho mejor, se finaliza mejor la diálisis y probablemente el MAR del sensor sea diferente. Esto habría que hacerlo. Estudiar si el MAR del sensor medido solo con hemodiafiltración online, comparando con convencional, hay cambios, ¿vale? Sí, pero es una variable que creo que es importante a la hora de decidir si ponemos o no ponemos un sensor, saber también un poco que la reflexión de los estudios, ¿no? Lo que está publicado, de los que yo he revisado, no explican esa diferencia. Y los que la explican nos concluyen, o en el método nos dicen, que han utilizado hemodiálisis convencional. Entonces, bueno, el MAR de los sensores es más elevado. No, los estudios han concluido cosas diferentes en sus reflexiones. ¿Qué hacemos? Volvemos al autocontrol de glicemia capilar, le damos una oportunidad a los sensores, hacemos las dos cosas, hacemos solo uno. What do you think? Sensor, dice la doctora González. Y como siempre, no glucemia, sino C4. Muy Pero al menos para evaluar el perfil día a día, aunque la MAR... Muy bien. Yo creo que es mucho más válido que... Muy bien. Es decir, combinar un poco las dos cosas, ¿no? Yo creo que sobre todo cuando el paciente no va a iniciar la monitorización por primera vez, ¿no? Si nunca ha llevado previamente, está ya en hemodiálisis,
pues que dure unos cuantos días haciéndose autocontroles de glicemia capilar, bueno, combinar las dos cosas y poco a poco, como hacemos con los pacientes que no están en hemodiálisis, ¿no? Que también que vemos una variabilidad un poco más alta. Vale. Bueno, en este estudio del 22 hacen una comparativa del autocontrol de glicemia capilar y el uso de monitorización en pacientes en hemodiálisis y nos hacen esta pequeña reflexión, ¿vale? Si el paciente se mira a esta hora, hay una tendencia a la hipoglicemia. Si se mira aquí, bueno, está un poquito, yo he puesto en verde, pero bueno, creo que está más alto, está por encima de los 200, ¿no? Y si se mira aquí, estará a 500, ¿vale? Pero el mismo paciente, con monitorización continua, vemos toda la historia completa, como nos pasa con todos los pacientes que hemos puesto monitorización continua. ¿Vale? Vemos la caída de la glucosa intradiálisis y posteriormente la hiperglicemia después de la diálisis. Entonces, la monitorización nos completa la historia. Y esta es una paciente de la consulta, es una paciente que descarga, que hace autocontroles de glicemia capilar, descarga en una plataforma donde yo puedo hacer el abordaje online y vemos que sus glicemias basales son estupendas. Bueno, es que el paciente en diálisis, el paciente con enfermedad renal crónica, siempre, o la mayoría de las veces, tiene unas glicemias basales normales. Pero al mismo tiempo la paciente va con una monitorización continua, ¿vale? Y completamos la historia. Yo con el primer cuento, bueno, a ver, de toda la vida le puedo haber dicho, señora, mírese antes de la comida y antes de la cena, que aquí nos falta, que el paciente tiene un perfil de insulinopenia, ¿no? Pero vemos que con la monitorización continua, ¿vale? Más o menos son los mismos días, vemos cómo amanece muy bien, entra a diálisis y la hiperglicemia que hace al finalizar la hemodiálisis, ¿vale? Entonces yo creo que podríamos combinar las dos cosas. Si el paciente, vamos viendo que el MAR, ¿no? Que la diferencia que marca el sensor con el autocontrol de glicemia capilar es baja, estamos en 30, 40, pues puede continuar con la monitorización continua, ¿vale? Si la variabilidad es muy alta, ahora en el mercado pues podemos cambiar de sensor y más o menos encontrar alguno que se aproxime, ¿no? al autocontrol de glicemia capilar. Pero luego hago otra... Sí. ¿Se ha visto diferencia entre sensores que se puedan calibrar y aquellos que no? En la MAR. Se ha visto con el G6, que es uno de los estudios publicados del 22, el MAR era 14%. Más o menos no se vieron diferencias, ¿vale? Pero una reflexión que también hace este estudio del 22 y con G6, es cierto que el MAR del sensor es elevado, pero también nosotros utilizamos muchos glucómetros y tiras que nunca se han testado en diálisis, ¿vale? Entonces también nosotros creemos en unas tiras reactivas y en un glucómetro que nosotros tampoco sabemos si lo que marca allí, no. Sabemos que la reacción enzimática por los glucómetros que utilizan oxidasa, la glucosa oxidasa, parece que no afecta, tampoco la urea ni el pH, en algunos sensores sí, en algunos glucómetros sí, pero en los sensores de momento no hay nada publicado del tema, ¿vale? Pero, bueno, creo que somos muy exigentes con los sensores y con el autocontrol de glicemia capilar no tanto. Entonces, pero aquí hago una reflexión y es, gracias a la monitorización continua de glucosa, también podemos entender los cambios fisiopatológicos que hace la glucosa y la insulina en hemodiálisis, ¿vale? Ya es, bueno, creemos o no creemos, pero cuando vamos poniendo 1, 2, 3, 4, 5, llevamos muchos sensores puestos, vamos viendo que el perfil del paciente parece ser similar en la mayoría, ¿no? Entonces, gracias a la diálisis, gracias a los sensores, podemos ver que durante la hemodiálisis hay un barrido de glucosa, de insulina y de las toxinas urémicas, ¿vale? Cuando se dializa la insulina, si el paciente está en una situación de insulinopenia, que va con sobre todo pacientes con pocas dosis de insulina subcutánea, sus 6-7 unidades de insulina basal se dializan durante esas 4 horas y tiene una célula beta disfuncional que no secreta insulina endógena, es un paciente que va a ir a finalizar la diálisis con una hiperglicemia, ¿vale? Aquí yo he puesto 180, pero inclusive puede ser mucho más alta de allí, ¿vale? Entonces, la monitorización continua nos ha permitido entender este perfil de pacientes que durante la hemodiálisis pierden insulina, pierden glucosa y finalizan la sesión y pueden finalizar la sesión de hemodiálisis a 300 y 400 de glicemia, ¿vale? Y es una cosa que al paciente molesta y al profesional también, obviamente.
Y aquí hay otra variable que es importante y es el material de la membrana dializadora, ¿vale? Las membranas de polisulfona que utilizan las máquinas de hemodiálisis, al tener unos poros mucho más grandes, permite la mayor difusión de insulina durante las 4 horas de hemodiálisis y probablemente la hiperglicemia de los pacientes será mucho peor. Entonces, como conclusiones, un poquito de la parte de la hemodiálisis, no hemos terminado. La diálisis mejora la sensibilidad a la insulina, hay una hiperglicemia postdiálisis y algunos estudios nos han concluido que, ojo, con el paciente que finaliza la diálisis, porque también tiene un riesgo, hay un grupo de pacientes que pueden tener un riesgo de hipoglicemia hasta 12 horas después de la hemodiálisis, ¿vale? Entonces, con todo esto, volviendo a la pregunta, parece que sí hay que ajustar las dosis de insulinas, ¿vale? Subir o bajar, pero no deben ser iguales las dosis de insulina de los días de diálisis a no hemodiálisis, ¿vale? Sí. El tipo de insulina a emplear, ¿no? Es decir, ahora que estamos en la época de las insulinas prolongadas y como tú sabes perfectamente, de aquí a no mucho van a salir las semanales, pues hombre, todos estos cambios puntuales en función de la diálisis no son aplicables a las insulinas que ahora se están empleando, ¿no? Entonces a lo mejor hay que reconsiderar utilizar insulinas no tan prolongadas, ¿no? Supongo que en eso también hay una reflexión, ¿no? Porque si utilizas Tresiba o Degludec que dura 3 días, pues reducir ese día el 25% no tendría ningún sentido, ¿no? No, probablemente Bueno, y ya no. no te cuento de las semanales, ¿no? O sea, quizá que habría que volver un poco el foco en este tipo, es una pregunta, ¿no? A lo mejor en este tipo de pacientes hay que volver un poquito a las insulinas no tan prolongadas, ¿no? Yo en este grupo, bueno, gracias por esta intervención, porque no lo hablé en el 2020, no quise, pero con Degludec en particular, había estudios de administrar Degludec solo los días de diálisis, sobre todo en pacientes mal cumplidores, y se veía que no había cambios en el control metabólico del paciente, es decir, se prolonga mucho. Entonces, pero si el paciente ha hecho una hipoglicemia con la dosis del día de diálisis, ya lo hemos condenado hasta la próxima sesión de hemodiálisis a estar hipoglicémico. Yo en mi práctica habitual, en estos pacientes, utilizo Toujeo y Levemir y NPH, monodosis por la mañana muchas veces, ¿vale? Porque por las noches no necesitan prácticamente nada de insulina, ¿vale? Y ya de paso aprovecho que lo desconozco, no sé si tú que estás al día de esto, eres un experto en este tema, ¿hay algún subestudio, algún post-hoc con las semanales en pacientes de estas características? No lo he encontrado, lo miré, para ver si había algo nuevo en tratamientos. No hay nada. Vale, pero bueno, gracias. Sabía que me iban a preguntar algo. Lo miré. Las toxinas que pones aquí, el clearance precisamente de la glucosa y las toxinas urémicas y tal. La pregunta es, ¿esto puede ser motivo de cambio en la fiabilidad del método o mejoría de la fiabilidad? Y lo que estamos viendo no es mejoría del... ¿Me entiendo lo que quiero decir? Sí, o sea, sí. quitas este problema con la hemodiálisis, entonces cambia la glucemia, pero no por la glucemia per se. Es decir, un estudio en paralelo con sensores y monitorización con tiras de forma cada 2 horas o lo que sea, ¿no? Durante un periodo, quizá podría solucionar esta nube que hay, porque no lo sé. O sea, en realidad, tú no sabes si esto que está pasando es por mejoría del MART que dices o no. Es que la reflexión de por qué el mar está afectado, se ha mirado si puede ser la urea que afecta, ¿no?, la reacción enzimática del sensor. En las revisiones creen que no. Ya, tal pero un cual estudio escrito. hecho en paralelo con Sí. tiras reactivas, que supongo que, bueno, y ver que realmente se correlaciona igual con lo que dice el sensor, quitaría esta duda en medio. Bueno, es que muchos de los estudios están hechos, vale, me voy un poquito atrás, muchos de los estudios están hechos en paralelo con autocontrol de glicemia capilar y con glucosa venosa. Sí, pero no, si tiene un sensor y lo que te dije antes, pero modifican la pauta, no me valen. Ya, cierto. O Sí, sea, sí. A ciego tenía que ser todo. Sí. Ya. Ahí sí, sí. Porque eso podríamos hacerlo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, es mi jefe, así que creo que en 4 años ya lo presentaremos. Vale. Bueno, veo que se están animando. Bien. Vale. Otra reflexión que pasaba en estas características de estos pacientes era, bueno, todos estos cambios en el paciente de larga evolución, insulinopénico, que está en tratamiento con insulina, ¿vale? El doctor Umpierres, ahora publicado este año, respondió parte de esta pregunta que hacían las otras publicaciones, ahora publicado en el 24, donde decidieron evaluar, ¿no?, el perfil glicémico de pacientes con diabetes por NOW, es decir, pacientes que no están en tratamiento activo con farmacológicos, insulina o no insulina, versus pacientes en hemodiálisis que no tienen diabetes. Entonces, fue un estudio a 10 días, por eso no hay GMI, es un estudio que duró con 40 pacientes en total, 20 en cada rama, y se observaron que los pacientes con burnout de diabetes tienen un TIR más elevado que el paciente que no tiene diabetes y tiene un TAR también más elevado, ¿vale? Y sí observaron unas diferencias significativas en cuanto a la asociación de albúmina glicosilada con la glucosa media medida por sensor. Entonces, esta reflexión es, bueno, parece ser que el paciente en hemodiálisis está hiperglicémico. No sabemos si esta hiperglicemia con un TIR de 80% va a tener repercusiones más adelante. De momento hay que ver, ¿no?, hacer estudios a largo plazo que todavía no los hay. Pero si ya nos dice que el paciente en hemodiálisis está hiperglicémico, al menos por sensor, un poco más de lo que nosotros pensábamos. Con el tratado con insulina, casi que el 100% está discretamente hiperglicémico, pero el que no lleva tratamiento activo también está hiperglicémico. Y veíamos que estos pacientes, los pacientes tenían una glico de 5,5 y los que no tenían diabetes una glico de 5,3, ¿vale? Es decir, no había diferencias con la hemoglobina glicada. ¿Qué otros biomarcadores podemos utilizar? Bueno, lo he preguntado, la fructosamina y la albúmina glicosilada podrían ayudarnos, sobre todo marcan un periodo más corto de control glicémico. El problema es que está interferido por la hipoalbuminemia, el estado catabólico del paciente, el estado inflamatorio, que gran parte de estos pacientes lo están. Y lo que sí hay es una clara asociación de mortalidad, sobre todo de la albúmina glicosilada, por encima del 20%, de muerte cardiovascular en estos pacientes, ¿vale? Y ahora voy a presentarle un poquito de casos clínicos, ¿no?, de la consulta y, bueno, mostrar un poco la experiencia y saber si ustedes más o menos me pueden ayudar o yo les puedo ayudar o nos ayudamos todos aquí o lloramos todos. No sé dónde es que... ¿Qué hacemos? ¿No? Este primer paciente es una paciente que estaba en diálisis ya desde hace, creo que desde agosto del año pasado, septiembre del año pasado. Es una paciente de 47 años, en turnos de diálisis martes, jueves y sábado, que va en diálisis por la mañana. Esta es la glicosilada que tiene, un 11,5%, una fructosamina que para los valores del laboratorio son normales, un peso seco de 80 kilos y en tratamiento con glargina 20 unidades por la mañana. Y esto es la pauta de la paciente, ¿no? Este es el perfil glicémico de la paciente, ¿no? Esto es autocontroles de glicemia capilar. Esta es la plataforma que yo utilizo, tiene un 41% en objetivo, glicemias de todo, y la plataforma más o menos me ayuda a entender qué pasa a lo largo del día, ¿vale? Me hace como una simulación de una monitorización continua. Entonces, con esta paciente no hay que ser experto en nada, ¿vale? Perdón, tengo una pregunta, Sí. un poco volviendo atrás, que has comentado que la hemoglobina glicosilada no es fiable, que suele dar valores más bajos por la anemia, etcétera, Sí. pero también valores más altos Sí. en casos de uremia y demás. Pero en teoría, si están bien dializados, el caso de que dé falsos altos, o sea, que esté falseada hacia arriba, no es lo habitual. Quiero decir, en esta paciente una glicada de 11 probablemente es real, ¿no? Probablemente sea real. O sea, sí. encontrarse pacientes con glicada falsamente alta por las toxinas urémicas o si están ya en diálisis es raro. O es, Sí. ¿no? Sí. Si no, quizá hay que hablar con su nefrólogo que lo dialice un poco más, ¿no? No, pero es raro, sí. Una cosa que pasa con la hemodiálisis, una reflexión es glicadas
bajas, no te las creas, glicadas muy altas, probablemente sí está hiperglicémico la persona, ¿vale? El tema es que lo que es cierto que el tiempo de los 3 meses también está afectado, ¿no? Se cree que el glóbulo rojo en hemodiálisis pues tiene una vida media que no llega al mes y medio, ¿vale? Entonces, si yo lo utilizo más o menos cuando vemos un 11,5, la paciente sí está hiperglicémica, ¿vale? Probablemente no al 11,5 de uno que no está en hemodiálisis, pero sí está con una tendencia mayor a la hiperglicemia. Entonces, aquí vemos, ¿no?, que con este perfil, pues bueno, lo que necesita la señora es básicamente insulina rápida, ¿no? Aquí, esta es otra forma de mirar la libreta de toda la vida. Vemos las glicemias basales, que hay de todo, ¿no? Se dializa los martes, antes de la diálisis está a 300, aquí ella no se decidió mirar más. El miércoles está alta, el jueves finaliza la diálisis a casi 400, el viernes está bien, bueno. Aquí hay de todo, ¿no? Se pone la insulina, no se la pone, le falta rápida, etc. Y es lo que hicimos, ¿no? Primero empezamos bolos de insulina rápida, porque lo que necesita esta señora es insulina rápida. Bajamos un poco la insulina basal, en días de hemodiálisis menos que la de días de diálisis. Y por supuesto le pusimos un sensor. ¿Qué pasó a la semana? Pues encontramos esto, ¿vale? Efectivamente, tenía una glicosilada un poquito más alta, pero no el 11,5. Pero bueno, habíamos hecho intervención, sobre todo de empezar la insulina rápida. Este es el perfil que tiene la señora, y una cosa que es muy llamativa, ¿no?, es efectivamente esta señora se dializa el martes, jueves y sábado en la mañana. Al entrar en la hemodiálisis vemos la caída de la glucosa intradiálisis con esa hiperglicemia postdiálisis, ¿no? Y este perfil se repite también el martes. Aquí no se dializa, domingo y lunes, y vemos otra vez la caída de la glucosa intradiálisis y la hiperglicemia postdiálisis, ¿no? Esta señora me pregunta, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Si molesta mucho la hiperglicemia postdiálisis, que a ella le molestaba mucho, efectivamente, aquí podríamos probar poner un bolus de insulina rápida justo antes de finalizar la sesión de hemodiálisis. ¿Con o sin comida? Bueno, esta señora estaba obesa, le dije que no comiera nada y que se pusieron bolus de insulina correctora, ¿vale? Otra cosa que es importante, que con este perfil, volviendo a la pregunta del cambio de insulinas basales, pues sí, esta paciente probablemente Levemir podría ayudarnos a ajustar más aquí, ¿no? Porque tirar más de la glargina U100, aumentándola, pues vamos a producir hipoglicemias nocturnas. Entonces, efectivamente son pacientes que necesitan insulinas de menor duración. Al mes de empezar la monitorización continua, llama al hospital de día porque le cambiaron el turno de la diálisis. Y ella se nota que está peor, está más alta. Una glucosa media de 217, una glico de 8,5, ¿vale? Y un TIR de 37%. Y efectivamente nos comenta que estaban dializando por las tardes, ¿vale? Entonces que ella no sabe cómo ajustarse lo que está pasando aquí, ¿no? Aquí vemos que se dializa esta tarde, se dializa por la tarde y vuelve a dializarse al sábado a su turno de mañana. Pero ya queda esta hiperglicemia mantenida. Entonces también ya está descrito que los pacientes cuando se le cambia el turno de la hemodiálisis puede afectar mucho la variabilidad glicémica, ¿vale? Los estudios ya datan de hace unos 15, 16 años, antes de la era de los sensores, que cuando el paciente se le cambia el turno de hemodiálisis, bien sea de días, que puede ser lunes, miércoles o viernes, a martes, jueves, sábado, o dentro del mismo día se le mueve la hora, aumenta la variabilidad glicémica y puede aumentar el riesgo de hipo o hiperglicemia. Y es lo que le pasó a esta paciente. Este otro paciente es un paciente que vemos que cuando el paciente entra en hemodiálisis, la propia hemodiálisis puede ayudarnos a mejorar el control glicémico. Este es un señor que empezó diálisis en enero de este año, se dializa miércoles, jueves y viernes, tiene una glico de enero de 9,5, un tratamiento con 24 unidades de insulina glargina y 10 de insulina Novorapid en desayuno, comida y cena, ¿vale? Esto es los autocontroles de glicemia capilar. Vemos glicemia en la mañana, tendencia a la hipoglicemia y, bueno, más estable a lo largo del día, ¿no? Vale.
Bueno, hicimos la reducción de la insulina basal y de los bolos de insulina rápida y empezamos la monitorización continua. Y esto es lo que pasó a las 2 semanas de empezar la monitorización continua. Este señor ya tenía una glicosilada de 6,7, una variabilidad de 27,5 y un TIR de 83%, ¿vale? Vemos que el señor, una cosa que era curiosa, ¿no? Me dice que él se dializa por la tarde y que la rápida de la comida no se la va a administrar, y de hecho no se la estaba administrando, ¿vale? Porque había experimentado una hipoglicemia. De hecho, creo que fue este día. Bueno, este fue el primer día que no se la administró, ¿vale? Y aún así estaba con tendencia a la hipoglicemia. Y aquí se repite el mismo perfil, ¿vale? Y posteriormente la hiperglicemia que ocurre después de la sesión de hemodiálisis, ¿vale? El manejo es lo mismo. Si le molesta mucho a la persona, pues ponemos un bolo de insulina rápida al finalizar la sesión de hemodiálisis. Lo de la reflexión de el cambiar o que el paciente se le puede modificar el turno de la hemodiálisis pasa sobre todo cuando estas personas ingresan al hospital. Cuando el paciente ingresa al hospital, si en el centro periférico va con una sesión de diálisis lunes, miércoles, viernes, y ingresa al hospital por una neumonía, pues muchas veces los nefrólogos, la unidad de hemodiálisis, los van a dializar en el hueco que tengan, y puede ser pues martes, jueves y sábado. Entonces, este caso fue una paciente que se dializaba lunes, martes, jueves y sábado en los centros periféricos, ingresa por una infección de una úlcera en un pie y le empezamos la monitorización continua. Efectivamente vemos que la señora está hiperglicémica, una glucosa media de 214, está hiperglicémica prácticamente todo el día, solo mejora cuando se hacen las sesiones de hemodiálisis, que es lunes, miércoles y viernes. Y la única recomendación que le decimos es no te administres el bolus de insulina rápida cuando estés en la sesión de hemodiálisis, ¿no? Porque hay una caída de la glucosa sola durante la hemodiálisis y poca cosa más. Haciendo un poco de reflexión con la monitorización continua, una cosa que tiene la plataforma del Clarity es que nos permite ver los TIR y podemos comparar los TIR de los días que el paciente se dializa, que es lunes, miércoles y viernes, versus martes, jueves y sábados, ¿no? Que es cuando no se dializa. Bueno, eso es simplemente que muchas veces el propio paciente. Bueno, este otro caso es pacientes en prehemodiálisis, ¿no? Que muchas veces tienen un filtrado de 16, hacen una neumonía, ingresan al hospital, el paciente el filtrado baja a 6 mililitros minuto. Valoramos a este paciente, como no sabemos si lo van a dializar o no lo van a dializar, iniciamos monitorización continua, ¿vale? Y ya le damos recomendaciones al paciente de qué hacer. Entonces, durante el fin de semana, el domingo empezó la primera sesión de hemodiálisis, no fueron 4 horas, fueron solo 3 horas. El paciente no administró la NPH, el bolus de NPH nocturnos, no hubo hiperglicemia, un poquito nada más, sin hipoglicemia. Al lunes siguiente, por la mañana, lo dializaron y no dio tiempo a que se redujera la dosis de NPH de la mañana. Bueno, experimentó síntomas de hipoglicemia aquí, pero ya la próxima sesión de hemodiálisis del miércoles, pues ya el señor hizo una reducción de la NPH y no experimentó una hipoglicemia. Es decir, estos pacientes candidatos a prediálisis, cuando ingresan al hospital, como no sabemos cuándo le van a iniciar la sesión de hemodiálisis, pues bueno, tenerlos monitorizados también ayuda un poco. ¿Y qué experiencia hay con los sistemas híbridos? Bueno, este estudio del 2021 con la Ipsomed ya nos podría responder parte de esta pregunta, ¿vale? Este fue un estudio que se hizo con 13 pacientes. El paciente pasaba a rama convencional, que era bolo basal, luego a closed loop, y los de closed loop, y luego pasaban otra vez a rama convencional. La única diferencia, bueno, efectivamente con closed loop todos los pacientes mejoran las glucométricas versus tenerlos con bolo basal. Pero sí una cosa interesante es que el TIR medido por closed loop de los días de hemodiálisis era mucho más elevado que el TIR de los días de no diálisis. Es decir, ya los sistemas integrados también nos responden parte de la pregunta. Los pacientes están mejor controlados o mejor de glicemia los días de hemodiálisis. Entonces, ¿qué hacemos con la diálisis peritoneal? Bueno, no entraré mucho aquí, mi experiencia es bastante limitada. Sí. Es bastante limitada en el tema, suelen estar muy hiperglicémicos y bueno, se puede pactar cambiar el líquido coloide que está asociado a menos hipoglicemia.
Y bueno, de tratamiento no hay nada. La glicosilada utilizamos la glico menos de 8. No hay recomendaciones específicas en esta población. Cogemos, pues, bueno, si hay mucha comorbilidad, TIR más de 50%, ¿vale? No hay datos específicos de glucométricas ni de glicosilada. Pero sí, si el paciente está candidato a trasplante, probablemente sí podemos hacer un poquito de un abordaje más estricto. De fármacos no me voy a detener mucho por el tiempo. Hay un ensayo ahora con dapaglifosina en los pacientes en hemodiálisis, sobre todo para reducción de la mortalidad cardiovascular. Bueno, este es un caso clínico de la consulta, es una paciente MODY-3 en fase prediálisis, que ya va con un inhibidor del GSLT2, y bueno, básicamente, bueno, es un poco la ayuda, el abordaje que nos da aquí la monitorización continua, ¿vale? Y bueno, con análogos de GLP-1, el liraglutide no me entretengo, porque ya sabemos que no se comercializa, pero con dulaglutide en hemodiálisis hay datos interesantes, hay una reducción importante de los requerimientos de insulina. La mayoría de los pacientes durante 6 meses toleraron muy bien la dosis del fármaco a dosis máximas y había una mejoría de la albúmina glicosilada, ¿vale? Entonces, bueno, se puede mantener. Y ya el consenso ADA-KDIGO nos dice de que podemos mantener o iniciar análogos de GLP-1 en hemodiálisis. Pioglitazona en diálisis, reducción de la mortalidad cardiovascular, y estos datos nos ayudan a la utilización. Y ya para finalizar, comentarles un poco el protocolo, brevemente, que hacemos en el hospital en estos pacientes. El paciente pretrasplante, estamos intentando hacer un abordaje con monitorización continua, ¿no? Ajustar la pauta si vemos que están fuera de objetivos, y el que está en objetivo, pues hacemos una reevaluación en 6 meses, 1 año. Con el paciente dentro de la hospitalización, trasplantado renal, el Smart Diabetes Hospital, que ya funciona desde el año 2022 en el Valdebrón, que es un equipo de enfermera y médico especialista en diabetes, en endocrino, a través de un mapa de glicemia, ¿no? Detectamos el paciente que se le ha hecho glicemias 24 horas antes del ingreso y se hace un seguimiento durante la hospitalización y post al alta. Que bien sea, dependiendo del tipo de diabetes, ¿no? Si en este caso los pretrasplantados con diabetes pretrasplante, hacemos un abordaje telefónico a la semana y posteriormente la valoración hospital de día a los 3 meses. Con estos datos pudimos observar, con este seguimiento, sobre todo en el paciente trasplantado renal, pudimos ver que el paciente que seguía el Standard of Care, que es la interconsulta que hace el servicio de nefrología, veíamos que estos pacientes tienen una hiperglicemia aguda grave que los obliga a acudir al hospital, sobre todo al hospital de día de endocrino, y que aquellos pacientes trasplantados renal que seguían el programa Smart Diabetes Hospital no tenían estas descompensaciones de hiperglicemia grave. Entonces, ese es un paciente con un tratamiento de rechazo, con unas dosis de corticoides altas, que hay que acompañarlos durante y post ingreso, ¿vale? Hay que cuidar ese riñón. Y ya las conclusiones, y perdón que me he extendido, utilizar los inhibidores del GSLT2 en estos pacientes detiene la progresión de enfermedad renal crónica. La glico, ya sabemos, no nos sirve. Hay que intensificar estos pacientes, sobre todo si son candidatos a pretrasplante. Yo creo que no hay que hacer inercia terapéutica de que como ya está ahí, pues TIR de 50, glico de 8,5, creo que podemos apretar un poco más gracias a la monitorización continua de glucosa, ¿vale? Aunque tenemos que identificar al paciente, acompañarlos con autocontroles de glicemia capilar. Una reflexión que voy a incorporar es el uso de insulinas que no tenga una de larga duración de Gludec o Toujeo 300, probablemente pues no. Los análogos tienen un papel importante en este paciente, sobre todo candidato a trasplante. Y bueno, a lo mejor de aquí a 4 años, si vuelvo a venir, alguna experiencia con closed loop, ¿no? Y bueno, muchas gracias, de verdad.